Buenas noches. El Gobierno central aplaza el Plan Hidrológico Nacional hasta la próxima legislatura. La ministra de Agricultura anunció ayer en el Congreso su intención de no iniciar los trabajos del plan hasta que finalice la segunda revisión de todos los planes de cuenca. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos además de una posible reforma legal para castigar las injurias por Internet que está estudiando el Gobierno tras los insultos vertidos en las redes sociales estos días contra Isabel Carrasco, la que fuera presidenta de León. Y también debatiremos de la vuelta del Splash a la Torre del Agua, y es que las primeras piezas de la escultura ya cuelgan en el séptimo piso de la torre. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. José Ramón Coller, de la Fundación Educatraffic. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bien, comenzamos hablando de ese aplazamiento por parte del Gobierno central del Plan Hidrológico Nacional hasta el año 2015. La nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, afirmó ayer en el Congreso que a día de hoy no hay ni siquiera un borrador. Me gustaría saber cómo valoráis esta información, teniendo en cuenta que el Plan Hidrológico Nacional era una de las prioridades del Gobierno del PP para este 2014. Emilio. Hombre, yo creo que es una de las cosas, de las pocas cosas sensatas que ha hecho este gobierno, anular precisamente el Plan Hidrológico Nacional y sobre todo por lo que representa para Aragón. Yo los voy a aplaudir en este sentido. Yo sé que han tomado esa decisión forzados porque no tienen un clavo, que no pueden invertir absolutamente nada, que lo tienen en mente, pero espero que en la próxima legislatura ya no gobiernen ellos. José Ramón. A ver, yo lo que veo es que el gobierno en este sentido lo tiene muy complicado, porque quiere contentar a todo el mundo y a todo el mundo es muy difícil de contentar. O sea, por un lado, de alguna manera, Levante querría el trasvase. Y al hablar del plan hidrológico nosotros nos centramos en lo que nos interesa. Entonces, el Levante querría el trasvase, pero ahora ya toda la cuenca del Ebro prácticamente no quiere el trasvase y se opone, porque antes era solamente Aragón, pero ahora ya son Cataluña y el resto de la cuenca, ¿no? Y por supuesto Aragón, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces en estos momentos es un momento de elecciones, es un momento de no tocar las cosas, no va a ser que la estropeemos más de lo que está, ¿de acuerdo? Entonces es preferible dejar las cosas como están, porque vienen las europeas y luego vendrán las nacionales
Entonces, para no perder votos, vamos a dejar, porque al final todo se reduce a lo mismo, ¿eh? O sea, si esto, el trasvase, el plan hidrológico dirá votos radicalmente a todo el mundo, vamos, antes de 3 días estaba aquello arreglado. Lo que pasa es que hay mucha complicación de por medio y mucha oposición y por otro lado muchos deseos de que el Ebro se vaya hacia el Levante, ¿no? Entonces, Lola. complicado. Lola. Yo creo que, a ver, el Partido Popular se ha rendido a la evidencia de que un asunto tan delicado y tan sensible como es el uso del agua no se puede hacer como un paseo militar, que es lo que pretendían hacer en la legislatura de Aznar, esa legislatura que gobernaban con mayoría y que todo era, se hacía, pues, en fin, por cataplines y por paseos militares. Hay una mayor sensibilidad, pero no solo en Europa, es decir, en el mundo, sobre el uso racional del agua. Entonces, en Europa, cualquier trasvase del Ebro que se pretenda hacer, o cualquier trasvase de ríos, en Europa tiene una concentración tremenda porque hay mucha sensibilidad con el uso del agua. Yo solo quiero recordar que, por ejemplo, en Austria, donde cae el agua por todos los sitios, tienen agua por castigo, solamente utilizan el 20% del agua que tienen, porque hacen un uso muy racional del agua. Entonces, esa política de un país tan pequeño como Austria, trasladada a la general de Europa, es decir, un asunto como el trasvase del Ebro no tendría ningún sentido, es decir, sería automáticamente rechazado, con lo cual se rinden a la evidencia, efectivamente esto no puede ser, se puede hacer un uso racional del agua del Ebro también, pero en absoluto esa obra faraónica que pretendían llevar hasta allá, porque no tiene sentido. Y no tiene sentido porque, es decir, vale que haya que hacer regadíos en algún sitio, pero aquellos campos de golf que pretendían y todo, para lo que querían el agua en el Levante, ya no sirve para nada, porque todos esos sueños majestuosos y maravillosos de campos de golf y de estaciones de esquí para esquiar en agosto, esas cosas que pretenden hacer tan anormales, tan absurdas, ya no las podrán hacer, con lo cual no necesitan tanta agua. El agua se necesitará para otra cosa. Pero como el agua también la necesitaremos aquí para generar industrias, que es un poco el planteamiento que hace Aragón, pues en fin, me imagino que de alguna manera se van a plegar a la evidencia de que no se pueden hacer esas tontadas que se pretendían hacer. El trasvase no se opuso solo a Aragón. Yo creo que la oposición más fuerte al trasvase del Ebro no fue en Aragón, fue en Tortosa, en el Delta. Y yo dije, en el Delta, si un día inician las obras, no saldrán a manifestarse, saldrán con escopetas de cañones recortados a manifestarse. Porque es verdad, un trasvase del Ebro supondría para el Delta del Ebro la muerte literal de lo que son las explotaciones agrícolas del Delta. Pero repito, yo creo que esta noche de caos
y te recuerdan que para la próxima legislatura y todavía están pensando en seguir el mismo modelo productivo, el modelo productivo de inmobiliario. Es decir, no han entendido todavía lo que está pasando en este país por la burbuja inmobiliaria, que todavía están obsesionados con eso. Y eso es lo que me manifiesta, es que tenemos un gobierno de incompetentes, porque todavía están pensando en iniciar el proceso de recuperación española a través de la industria inmobiliaria, ¿no? A mí eso me parece de locos, de verdad, de locos, de absolutamente de locos, o de incompetentes tan supinos, que de verdad que es que no me lo explico. Emilio, ahí eso hay que mirarlo en clave política. Sí, pero José Ramón, No, pero que sí, no, pero en clave política, ¿qué estoy diciendo? Pues que, vamos a ver, ¿dónde está la población? Menos mal que en este momento, como bien decías, el delta del Ebro, o sea, lo que es una parte importante de Cataluña, se opone al tema, ¿no? Pero lo que es el arco mediterráneo, que hay muchísima gente, muchísimos votos, muchísima gente que decide a quién votar y quién tiene el gobierno y quién no. Y esa gente tristemente siguen reclamando que les falta agua para los campos de golf o para regar más cosas de las que tienen que regar. En sí, cambio, y esto es un tema muy sensible, pero es un problema latente que entiendo y creo que no se llegará a realizar, ¿eh? Porque lo decía Lola, porque vale ya de obras faraónicas, y de cosas raras. Entonces, en este momento, respetar este tema es muy importante, pero que sepamos eso, que al final se definen las cosas, y lo siento, pero porque hay mucha gente, muchos votos, y quien decide eso, sí. Pero hay también mucho parado en Levante, muchísimo parado, muchísimos dependientes que no reciben una por toda la política que llevó el nefasto presidente Francisco Cara, el procesado, eh, y, y creo que, que eso a la gente del Levante le va a hacer reflexionar de que eso es una locura más de una cuadrilla sin vergüenza, que lo que tienen negocios, pues esas inversiones públicas, llevarse comisiones. Yo creo que vamos a ver, tienes el Levante enladrillado y vacío, o sea, totalmente enladrillado y vacío. Es decir, con lo cual, esas fantasías que tenían para las que había que llevar el agua no sirve para nada. Primero porque es imposible salir de esto. Y sin embargo, esa reclamación que hacía Aragón, con mucho sentido común, es decir, bueno, tenemos agua, ¿vale? Pero la tenemos para que generéis industria aquí. Traernos la industria donde tenemos el agua. No
no llevéis el agua donde hay que generar campos de golf, traernos la industria aquí. Entonces, yo creo que ahora mismo en el Levante y en el sur y en el norte ya nos hemos dado cuenta que este país solamente podrá salir adelante si reindustrializamos, si damos otra vuelta de tuerca que no sea seguir ladrillando el país. Entonces, como eso lo tenemos, yo creo que todo el mundo ya meridianamente claro, creo que esto es un debate. Yo de verdad lo pienso, es decir, pasa que claro, los ministros no, lo estudiaremos tal, estudiaremos, ese es el verbo que más conjugan los políticos. No van a seguir estudiando nada, es que yo creo que está muerto por naturaleza. A mí una cosa que quisiera resaltar es que mira que habrá diputados en las Cortes de Madrid, ¿no? del Congreso de los Diputados. Pues tiene que ser un señor que es diputado de Junta para que le exija a la ministra, a Isabel García Tejerina, que se defina claramente qué es lo que va a pasar con este tema. Y los demás, oiga, es que no son de aquí, es que no les interesa que os que sí están de acuerdo en que se haga este tema. Pues tiene que ser un señor que es el único que hay, digamos, de un partido minoritario, y que sea él el que tenga que levantar la voz. No puede ser uno del PSOE ni puede ser del PP. Pues no, tiene que ser uno minoritario. Oiga, que no entiendo nada. ¿Qué hacen los demás? Pues que no son de aquí. Sí. Hombre, eso habría que preguntárselo al señor Membrado y al señor Antuela, que son los dos representantes del partido mayoritario. A mí me digo, pero vamos a ver, los demás ¿qué hacen? Es que no Pero ese señor. yo además incidiría, y puesto que estamos en época electoral, recordar a los aragoneses que el señor que encabeza las listas del PP es el señor que por razones sexuales dijo que sería el cerebro cuando era ministro. Que dijo, por mis huevos se va a hacer el trasvase, ¿no? Pues que lo recuerden ahora a la hora de depositar el voto los aragoneses, que recuerden las palabras del candidato que encabeza las listas del Partido Popular. Que lo sepan. Estás haciendo campaña ya. Hombre, no, claro, hombre, claro que estamos haciendo. Estamos haciendo la última intención porque hay que hacerla, hay que denunciar eso. Y yo aplaudo Eso es un hecho. lo que ha hecho Jesús en el Parlamento. Para mí es el mejor parlamentario
Bueno, veremos si se lleva a cabo en 2015 ese plan hidrológico nacional. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esa posible reforma legal para castigar las injurias por Internet. El Gobierno está estudiando soluciones tras los mensajes e insultos que desde el lunes se han invadido las redes sociales después de ese asesinato de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco. ¿Creéis que este tipo de medidas deberían haber llegado antes? Y lo que es más complicado, ¿cómo creéis que se puede solucionar? José Ramón. O sea, estas cuestiones, lógicamente, el Código Penal no las sanciona. Entonces aquí pues habría que intentar combinar, por un lado, el derecho a la información, a la expresión que tiene la gente, y por otro lado, la gente tiene que también tener otros derechos, ¿no? Otros derechos ciudadanos, que es el derecho a la intimidad, al honor, a que no se hable mal de ellos. Pero claro, la pregunta es cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se puede controlar? A ver, esto lógicamente la gente es que en estos momentos tiene las redes sociales, es como cuando uno va a la plaza del pueblo y comenta, y va al mercado y comenta. Pero claro, una cosa es comentar en voz baja y a la señora que tienes al lado, al señor que tienes al lado, y otra cosa ponerte en la plaza del pueblo y a voz en grito y pegar gritos allí, vociferando, ¿no? Insultando a la gente. Que sí son las redes sociales. Entonces, oiga usted, mire, en la intimidad usted puede hacer lo que le dé la gana. Y hablando en su familia, después de comer, o antes de irse a dormir, en tertulia de amiguetes, haga usted lo que quiera. Pero usted no se ponga en la plaza del pueblo a gritar y a vociferar en contra de una persona en concreto. Porque es que esto la podemos organizar parda, ¿no? Entonces hay que tener, en este sentido, esto hay que yo me pongo en el caso de una persona, en este momento puede ser esta señora Isabel Carrasco, en otro momento puede ser otra persona, vamos a la intimidad, hablemos lo que nos dé la gana, porque nadie nos va, sobre todo con nuestros amigos o con nuestros familiares, pero a voz en grito no porque te van a meter donde no estás, ¿eh? Lola. Yo es que lo último que me estoy esperando ya, o que me puedo esperar de todo, es que se intente educar a la ciudadanía vía código penal. Eso no tiene sentido, es una cuestión de educación y de respeto. Partiendo de aquí, de que la gente hay determinada gente que no tiene educación y respeto, no la vas a educar por la vía del código penal. Y luego, yo oigo al ministro decir que hay que poner límites. ¿Límites a qué? ¿A quién? Porque yo me siento horrorizada todavía cuando hay una diputada del Partido Popular, el Congreso
y nadie tomó represalias contra esta señora. No, bueno. Bueno, Pues se la puso a caldo, ¿eh? pues bien, pues como se ponía a caldo todo el mundo, pero se tomó algún tipo de represalia. Es decir, se hizo, el ministro en ese momento estuvo atento para decir cómo podemos hacer para controlar a la gente y que no se desbocara, y si se desbocara castigarla. Pues no. Entonces, hay gente que es mal educada, no tiene ningún respeto, y la tenemos en las redes sociales, en la calle. Yo me la encuentro todos los días por la calle, no mucha, pero me voy encontrando gente muy mal educada por la calle todos los días. Y esa gente habrá que educarla de alguna manera. Yo creo que, en fin, ya está, son de desechos la gente, y no la puedes educar, sobre todo vía código penal. Y es verdad que la gente, a mí me dolió mucho. El otro día veía en Facebook comentarios que eran terribles, porque la gente decía verdaderas barbaridades. Y en uno de los foros en los que yo entré, donde la gente estaba diciendo, pues en fin, cosas muy brutas, recuerdo que entró un político socialista aragonés y dijo, ya vale, o sea, dejar a esta señora que descanse en paz y ser más respetuoso, si pidió respeto. Es decir, porque esto molesta, pero nos molesta a la gente con sentido común, nos molesta este tipo de comentarios. Pero son los comentarios efectivamente que se hacen en una plaza pública, que se hacen en una cafetería y tal. Y aquí hay dos cosas. Una, la gente que se desbocarra diciendo barbaridades, pero al mismo tiempo yo no voy a justificar absolutamente nada. O sea, esto es un crimen de una hazaña tremenda, por lo que vamos conociendo además. Pero yo entiendo que la gente cuando hace este tipo de comentarios no puede evitar decir, pero esto de qué va, porque estás viendo que detrás de esto hay una situación que es lo más caciquil del mundo. O sea, una señora que es una presidenta, la otra la del partido, la que la coloca, y todo esto a la gente le molesta muchísimo, porque ve un poco cómo funciona el amiguismo en las instituciones, y que cuando te sacan de un sitio y te intentan apartar, pues pasan este tipo de cosas. Bueno, no pasan estas cosas, ha pasado esta cosa muy concreta, ¿no? Y la gente pues se cabrea mucho y dice cosas que no debería decir, pero las dice. ¿Y qué vas a decir? ¿Aplicarle el código penal? Pues yo no sé de qué manera. Perdona, Emilio, un momentín. Quizás en lo que acabas de decir, quizás está la clave, ¿eh? El que haya, por ejemplo, ese diputado socialista que decías que, oiga, vale ya, un poco de respeto, porque esto no merece. Claro. Quizás en las mismas redes sociales a lo mejor está la clave de que haya gente que diga, vale ya, por favor, dejar ya de decir estas barbaridades. Y hay gente que lo dice, pero esta gente que lo dice y de alguna manera intenta frenar un poco ese desbocarre que no tiene ningún sentido, yo estoy viendo a la contra, no lo estoy viendo porque yo estas emisoras de televisión y de radio que son absolutamente, vamos, no le voy a poner adjetivos, pero que son
terribles de escuchar y de oír, dicen cosas también tremendas, porque culpan un poco menos que a los que hacen scratches, que a los que salen a la calle a protestar, a los que salen a la calle a defender un poco su dignidad. Les están culpando un poco de este asesinato. Digo, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver, que no es un asesinato político. Sí que es político, no es político. Entonces, la gente lleva un barullo tremendo. Unos por falta de educación y otros porque intentan manipular mucho. Es decir, aquí hay que controlarlo. Yo lo que digo es que si tú injurias desde un medio público como es Internet, creo que te lo pueden aplicar, igual que han procesado y lo han condenado al Federico Jiménez de los Santos por los insultos que han lanzado un montón de gente y ha tenido que pagar un montón de multas, ¿eh? de centenares de miles de euros. Creo que con eso es más que suficiente. Es mentira que les preocupe a esta gente eso, porque tienen montones de casos, y quiero recordar uno, el día que murió la Bordeta, al día siguiente, esos tres, un canalla que escribe en Barcelona para algunos medios de Madrid, hizo unos comentarios sobre la muerte de la Bordeta aplaudiéndola. Esos tres. Estos días ha salido un tío en una cadena local de televisión pidiendo que le pegue, que dice le pegaría 6 tiros a este diputado de izquierda, a Gordillo, ¿no? O sea, quiere decir, eso está ocurriendo y curiosamente les entra de repente la necesidad de legislar cuando ocurre con esta señora, con Isabel. No están contando toda la historia de lo que representa esa mujer, y está pendiente de un juicio por malversación de fondos. La gente está muy cabreada en este país, muy cabreada, y de repente están criticando a los sketches, y es que claro, la derecha, yo entiendo que tengan miedo a los sketches, porque los sketches que hacen ellos pues suelen pegar con un palo a un ministro. El caso de Bono, en una manifestación, la agredieron 2 tipejos, le sacaron fotos y procesaron a los policías que fueron a detenerlo. No procesaron a los 2 agresores. Eso es un escache violento. Esto es otro escache violento a tiro limpio, a tiro limpio. Y claro, es que la derecha cuando hace escaches es violenta. La izquierda no, la izquierda puede salir el profesor Aramayona que se planta en casa en la calle Alfonso, delante de donde vive la señora Serra, y está ahí plantado con esto, y la han querido multar, por hacer ¿qué? Por estar plantada allí. Ese escrache de León ha sido duro. Ese escrache es un asesinato entre ellos. Además, con un asunto turbio, feo, horroroso, y repito,
absolutamente en contra de que nadie se tome la justicia por su mano. Todos. Yo creo que todos. Salvo un porcentaje de locos que lo sabrán, me imagino, pero todos estamos en contra de eso. ¿eh? Pero de todas maneras, es que tienen que asumir que haya habido un asunto muy, muy fuerte y muy duro en esa provincia, en esa provincia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, esperaremos a ver qué pasa con esa reforma de estas injurias por internet. Por último, A mí me parece una aberración si hacen las reformas, o sea, me parece una aberración jurídica. Me imagino que los jueces se van a oponer, montones de jueces contra esa posible reforma. Sí, pero vamos a ver que ya hay una norma legal para perseguir a la apología del terrorismo, Claro, apología del delito. Ya está. Pero si ya está. Claro, Ahora, eso ya existe. lo que pretende es hacer una norma para perseguir a la opinión pública. Hombre, eso no. Para que no los critiquen a ellos. Claro, Para que no los eso no se critiquen a puede ellos. hacer. Pero eso existe ya. Es decir, Ya se puede perseguir la apología del terrorismo, del delito. claro, Todo eso se si persigue. eso existe ya. Lo que no O puede perseguir la injurias, Jiménez de los Santos ha injuriado a montones de gente. La gente ha presentado querellas contra él y la acabas de comentar ese señor en una televisión canaria otro día que decía, ahora iría, le pegaría 2 tiros en la boca a Gordillo. Nadie le respiraba. nadie le ha dicho nada. Claro. Nadie le ha dicho nada. Ni siquiera el Gordillo. Y si Dios no lo quiera, pero pongo que atenten contra Gordillo. ¿Será este señor el inductor? Yo creo que en este caso lo que les molesta es que estén sacando los trapos sucios de lo que está pasando en León durante estos últimos años, que es una historia escabrosa y lamentable. O sea, es una historia de caciquismo puro y duro, y eso es lo que les está molestando, que salgan esos trapos, pero eso De un círculo de personas afiliadas y repartiendo esos privilegios. eso es lo que les está molestando. No les está molestando los comentarios, porque repito, esos comentarios se están haciendo contra la gente de la izquierda, lo están haciendo en todo el país y nadie se rasga las vestiduras por eso, porque bueno, siempre habrá locos, ¿no? que hagan esos comentarios, pero sacar esos trapos sucios es lo que les está molestando. bueno, pues cambiamos de tema ahora. Sí, vamos a hablar de la escultura, una de las esculturas referentes en la Expo de 2008. Me refiero al Splash, que ya está de vuelta en la Torre del Agua. De hecho, algunas piezas ya cuelgan del 7º piso a la espera de que los operarios coloquen la pieza más grande y la puedan unir. Bueno, por fin uno de los símbolos de la Expo vuelve a su casa, ¿no, José Ramón? Sí, vamos, algunas veces hemos hablado de estos temas, ¿no? O sea, del pabellón Puente, de la Torre del Agua, dos grandes obras, yo creo que emblemáticas dentro de lo que era la obra, pero en estos momentos complicadas
complicadas porque no se sabe muy bien para qué las podemos usar. Yo creo que el splash ha vuelto a su caja y que es el sentido que tenía la Torre del Agua, porque otro sentido, no sé si arriba pondrán un mirador y una cafetería con alguna cosa, pero el resto es que es una obra escultórica, digamos, toda la Torre del Agua. Y claro, si a la Torre del Agua, obra escultórica, le quitas el splash, le quitas el alma. O sea, aquello no tiene pies ni cabeza. Vamos. Yo entiendo que es lo que no debían haber hecho ya era quitarla. Porque vamos a quitarla, pero ¿para qué la quitáis? No sé, en momentos determinados parece que no tenemos otra cosa que hacer más que deshacer lo que ya tenemos hecho, y que la Torre del Agua sin el splash dentro, eso no tiene poco sentido ya. Pero es que sin el splash no tiene ninguno. Lola, yo estoy encantada porque me protesté muchísimo cuando retiraron el splash, me pareció que era una barbaridad. Y a mí es que me gusta mucho la Torre del Agua, pero me gusta la Torre del Agua. ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido que tienen los campanarios. ¿Qué sentido tienen los campanarios? Ninguno, que arriba está la campana, nada más. Pues lo mismo con los campanarios que tienen una campana arriba para llamar a la oración, o las torres defensivas, las atalayas de defensa, pues lo mismo la Torre del Agua, con un mirador de arriba estupendo. Y con una escultura que se empeñaron, es decir, 4 catetos que quisieron quitarla, el ayuntamiento cedió y la quitaron y ya la han vuelto a poner. Y para mí una escultura que me parece una cosa preciosa, por cierto, 23 metros de una gota que se diluye en el espacio, me parece la verdad una cosa muy, muy bonita. Y yo no encuentro mucho sentido, entonces no encuentro ningún sentido que lo retiraran y ya lo vuelven a poner, y yo estoy de verdad encantada de la vida. Porque yo recuerdo que cuando protesté muchísimo porque quitaron esa gota maravillosa, decía, bueno, pero si eso es acero galvanizado, bueno, ¿y qué? La Torre Eiffel es un amasijo de hierros, pues también. Si vemos las cosas de esta manera, no, la Torre Eiffel no solo son un mecano de hierros y tornillos, es algo más, pues lo mismo. Para mí el splash y la Torre del Agua es algo más que un amasijo de cemento y de acero galvanizado. Emilio, para acabar. Saber lo que costó quitarla, sí, y lo que nos cuesta ponerla. O sea, eso yo obligaría al que tomara esa decisión, al responsable, que la pague, que lo pague él. Pues claro, o sea, si tiene una ocurrencia, quita, hace una barbaridad y luego 4 o 5 años más tarde hay que volverla a poner y nos cuesta un pascal de pasta, pues hombre, debería usted pagarla. Usted no paga nada a Zaragoza. Con la pólvora de se disparaba. Hombre, ya lo sé, claro, ya lo sé. Una catetada, francamente, sí. Claro. Sí. A ver, yo cuando hablo de que
impresionante. En lugar de eso, haber hecho un campo de fútbol que hubiera proporcionado tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, claro. Sí, ahora mismo estaríamos subastando como el de Salamanca, que está subastando el campo de fútbol Sí. porque ha desaparecido el equipo, fíjate tú. No, Sí, ahora subastamos el pabellón Puente y la... a mí la Torre me parece Por lo menos jugarían aquí la final de copas y esas cosas que hubiera traído. pasa que tenemos ideas fantásticas, se hacen cosas muy bonitas y luego falta esa imaginación y ese ingenio para dotar de contenido lo que tenemos. Y allí sí que se tendría que decir, para eso están y los que piensan y los que crean en llenar de contenido la Torre del Agua, pero contenido es que en principio recuerdo decir, un espacio museístico, un espacio para un montón de cosas, una cafetería, un mirador, y todo eso falta. Es decir, nos pilló la crisis de por medio, yo espero que cuando superemos la crisis todo aquello efectivamente se dote de contenido y se pensaba levantar un par de pisos, hacer un mirador arriba, un restaurante. Ojalá, yo creo que algún día se podrá hacer, insisto, porque yo veo mucho más allá de lo que es la torre y el cristal y el acero, veo bastante más allá. Emilio, Sí, yo brevemente. estoy de acuerdo con lo que iba a decir, lo mismo que tú. Es decir, la Expo se proyecta con una post-Expo que no contaba con la crisis. Probablemente si no hubiera venido la crisis tan terrible que estamos padeciendo, probablemente la Expo hubiera tenido una salida mucho más brillante de la que ha tenido, como lo hizo en la exposición de 1908, que ahí están los edificios emblemáticos de la exposición de 1908 y que en Sevilla, por ejemplo, fue un desastre porque no preveyeron. Pero aquí está previsto. ¿Te imaginas si nos hubieran tirado los edificios de la Exposición Universal de Zaragoza? Sí. La plaza de los sitios, edificios tan modernistas, tan bonitos, nos hubieran tirado. Bueno, pues se tiraron en un momento de crisis también, porque había que hacer otro tipo de cosas. Y fíjate tú qué flaco favor nos hicimos a la ciudad. Pues lo mismo, esto se hizo en un momento determinado y ojalá se mantenga y se No, yo creo que el pabellón Puente ahora que las tenemos, vamos a sacar el rendimiento, no, que no las quite. el pabellón Puente está en manos de la Ibercaja, que un buen uso le dará. Oye, a propósito, ya que nos vamos, ¿no? Casi. Sí, nos vamos. Oye, saludos a María, que estará en su casa viéndonos Seguro. y nos acordamos mucho de ella. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Ahora mismo les vamos a dejar con una información del Centro de Enseñanza Modland, que ha presentado esta mañana un mapa lingüístico cognitivo para estudiantes de inglés. Y después el programa con mucho gusto. Adiós.